Capítulo 19. Al día siguiente se abrió una nueva escena en Longbourn. El señor Collins hizo su declaración formal. Como se había resuelto hacerla sin pérdida de tiempo, en vista de que su licencia solo alcanzaba hasta el sábado siguiente, y como no tenía ningún sentimiento de timidez que le provocara angustia ni siquiera en aquel momento, lo organizó de manera muy ordenada, con todas las prevenciones que suponía debían formar parte regular de un asunto como aquel. Habiendo encontrado juntas poco después del desayuno a la señora Bennet, Elizabeth y una de las muchachas menores, se dirigió a la madre con estas palabras: «Señora, ¿podría confiar en el interés de su hermosa hija Elizabeth si solicito el honor de una audiencia privada con ella en el transcurso de esta mañana?» Antes de que Elizabeth hubiera tenido tiempo para otra cosa que no fuera sonrojarse de sorpresa, la señora Bennet respondió al instante: «Dios mío, sí, desde luego. Estoy segura de que Lizzie se alegrará mucho. Estoy segura de que no podrá poner ningún inconveniente. Vamos, Kitty, ven conmigo al piso de arriba». Y después de recoger su labor, se disponía a marcharse apresuradamente cuando Elizabeth la llamó. «No se vaya usted, madre. Le ruego que no se vaya. El señor Collins deberá disculparme. No puede tener nada que decirme que no pueda oír cualquiera. Yo soy la que me voy». «No, Lizzie, qué disparate. Quiero que te quedes donde estás». Y viendo que Elizabeth, con aspecto atribulado e incómodo, daba muestras de pretender verdaderamente huir, añadió: «Lizzie, insisto en que te quedes a escuchar al señor Collins». Elizabeth no quiso oponerse a una orden tan perentoria y, comprendiendo además, tras un momento de consideración, que lo más prudente sería quitarse aquello de encima de la manera más rápida y tranquila posible, volvió a sentarse e intentó disimular con una ocupación constante sus sentimientos, que se dividían entre la congoja y la diversión. La señora Bennet y Kitty salieron, y en cuanto se hubieron marchado, el señor Collins empezó a hablar. «Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, lejos de perjudicarla, más bien aporta algo al resto de sus perfecciones. Habría sido usted menos adorable a mis ojos si no hubiera hecho esta pequeña resistencia. Pero permítame que le asegure que cuento con el permiso de su respetada madre para hablarle a usted de esta manera. No dudará usted de las intenciones de mi discurso, por mucho que su delicadeza natural la impulse a fingir. Mis atenciones han sido demasiado destacadas como para no entenderse. Casi desde el momento en que entré en la casa, la seleccioné a usted como compañera de mi vida futura. Sin embargo, antes de que me deje llevar por mis sentimientos sobre esta materia, quizás sería aconsejable que manifestara los motivos que tengo para contraer matrimonio, y más aún para haber venido a Hertfordshire con el designio de elegir esposa, como así lo hice ciertamente». La idea de que el señor Collins, con toda su compostura solemne, se dejara llevar por sus sentimientos, puso a Elizabeth al borde de la risa, que no pudo aprovechar la breve pausa que éste le concedió para intentar detenerlo, y el señor Collins siguió diciendo: «Mis motivos para contraer matrimonio son, en primer lugar, que me parece correcto que todo clérigo en situación acomodada, como lo estoy yo, dé ejemplo de matrimonio en su parroquia. En segundo lugar, que estoy convencido de que aportará mucho a mi felicidad. Y en tercer lugar, cosa que quizá debiera haber mencionado antes, que se trata de un consejo y recomendación particular de la nobilísima señora a la que tengo el honor de llamar mi protectora. Ha tenido en 2 ocasiones la condescendencia de comunicarme su opinión sobre este asunto, y sin que yo se la pidiera además, y el mismo sábado por la noche, antes de mi salida de Hunsford,
Mientras la señora Jenkinson colocaba el reposapiés de la señora de Bourgh, dijo: «Señor Collins, debe casarse usted. Un clérigo como usted debe casarse. Elija bien. Elija a una mujer que sea hidalga por mí y por usted, que sea una persona activa y útil, que no se haya criado con lujos, sino que sea capaz de hacer que cunda mucho una renta pequeña. Se lo aconsejo. Búsquese usted a una mujer así en cuanto pueda. Tráigasela a Hunsford y yo la visitaré. Permítame, hermosa prima, que observe de pasada que no considero que la atención y las bondades de Lady Catherine de Bourgh sean la menor de las ventajas que puedo ofrecerle a usted. Verá usted que sus modales superan todo lo que yo pueda describir, y creo que el ingenio y la viveza de usted le serán aceptables, sobre todo estando templados con el silencio y el respeto que ha de inspirar inevitablemente la categoría de esta señora. Baste con lo dicho acerca de mi intención general a favor del matrimonio. Queda por explicar por qué volví los ojos hacia Longbourn en vez de a mi propia comarca, donde le puedo asegurar que existen muchas jovencitas agradables. Pero dándose el caso de que yo he de heredar esta hacienda tras la muerte del respetable padre de usted, al que deseo no obstante muchos años de vida, no podía quedar satisfecho de mí mismo sin resolverme a elegir una esposa entre sus hijas, para que sufran la menor pérdida posible cuando tenga lugar el luctuoso suceso, que espero, no obstante, como ya he dicho, que no tenga lugar hasta dentro de algunos años. Este ha sido mi motivo, hermosa prima, y me atrevo a creer que no desmerecerá de mí ante la estimación de usted. Y ahora solo me falta asegurarle a usted, con los términos más vivos del fervor de mi cariño. La dote me resulta completamente indiferente y no haré ninguna petición de ese carácter al padre de usted, pues soy muy consciente de que no podrá cumplirla y de que lo único que puede alcanzar usted serán 1,000 libras esterlinas de deuda pública al 4%, que no pasarán a su poder hasta la muerte de su madre. Guardaré un silencio constante sobre esta cuestión por consiguiente, y usted puede estar segura de que no saldrá de mis labios ningún reproche mezquino cuando estemos casados. Ya resultaba absolutamente necesario interrumpirlo. «Va usted demasiado deprisa, señor», exclamó ella. «Olvida usted que no le he dado respuesta. Permítame que se la dé sin más pérdida de tiempo. Acepte las gracias que le doy por la fineza que me hace. Aunque soy muy consciente de cuánto me honra su propuesta, me resulta imposible hacer otra cosa que rechazarla». «No es nuevo para mí», respondió el señor Collins, agitando la mano con formalidad, «que es habitual entre las señoritas rehusar las proposiciones del mismo hombre a quien secretamente desean aceptar, en la primera ocasión en que éste les pide relaciones, y que en algunas ocasiones esta negativa se repite una segunda vez, e incluso una tercera. Por ende, no me desanima de ningún modo lo que acaba usted de decir, y tengo la esperanza de llevarla al altar de aquí a poco tiempo». «A fe mía, señor», exclamó Elizabeth, «su esperanza resulta extraordinaria después de lo que le he dicho. Le aseguro a usted que no soy de esas señoritas, si es que existen tales señoritas, que son tan osadas como para arriesgar su felicidad al azar de que se les pida la mano por segunda vez. Mi negativa es perfectamente seria. Usted no podría hacerme feliz a mí, y yo estoy convencida de que yo soy la última mujer del mundo que podría hacerlo feliz a usted. Más aún, estoy convencida de que, si me conociera su amiga Lady Catherine, me encontraría mal dotada para ser su esposa, en todos los sentidos». «Si tuviera la certeza de que Lady Catherine lo pensara así», dijo el señor Collins con mucha seriedad, «pero no me imagino que su señoría pueda desaprobarla en absoluto.
Y puede estar usted segura de que, cuando tenga el honor de volver a verla, le hablaré en los términos más elevados de la modestia, economía y demás prendas estimables de usted. En verdad, señor Collins, que toda alabanza que me dedique será innecesaria. Debe darme usted permiso para que juzgue por mí misma, y debe hacerme el favor de creer lo que le digo. Le deseo que sea muy feliz y muy próspero, y al negarle mi mano, estoy haciendo todo lo que puedo para evitar que deje de serlo. Al hacerme usted esta propuesta, ya ha cumplido con la delicadeza de sus sentimientos respecto de mi familia, y puede tomar posesión de la hacienda de Longbourn cuando le corresponda, sin reprocharse nada. Por tanto, esta cuestión puede considerarse cerrada definitivamente. Al decir esto, se puso de pie y quiso salir de la sala, pero el señor Collins le habló de esta manera. Cuando tenga el honor de volver a hablarle acerca de este asunto, confiaré en recibir una contestación más favorable que la que me ha dado usted ahora, aunque estoy muy lejos de acusarla de crueldad en estos momentos, pues sé que es costumbre establecida entre las de su sexo rechazar a los hombres en su primera petición, y es posible que usted haya dicho ahora mismo lo que ha dicho con el fin de animarme, cosa que concordaría con la verdadera delicadeza del carácter femenino. De verdad, señor Collins, me desconcierta usted enormemente, exclamó Elizabeth con cierto calor. Si lo que he dicho hasta aquí puede parecerle una manera de darle ánimos, no sé cómo expresar mi negativa de un modo que le convenza de lo que es. Querida prima mía, debe permitirme usted que me precie de que su rechazo a mi propuesta no son más que meras palabras. He aquí, brevemente, mis motivos para creerlo así. No me parece que mi mano sea indigna de que la acepte usted, ni que el estado que le puedo ofrecer sea sino muy deseable. Mi situación en la vida, mi trato con la familia de Burke y mi parentesco con la suya propia son unas circunstancias que dicen mucho a mi favor. Y debe considerar usted, además, que a pesar de sus múltiples atractivos, no cuenta ni mucho menos con la certeza de que le vuelvan a hacer otra propuesta de matrimonio. Su dote es, por desgracia, tan pequeña que desbaratará, con toda probabilidad, los efectos de su belleza y sus prendas estimables. En vista de que debo llegar, por tanto, a la conclusión de que no me rechaza usted en serio, optaré por achacarlo a su deseo de aumentar mi amor por la incertidumbre, según tienen por costumbre las damas elegantes. Le aseguro a usted, señor, que no aspiro en lo más mínimo a esa elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Prefiero que me hagan el cumplido de creerme persona sincera. Le agradezco 1,000 veces el honor que me ha hecho con su propuesta, pero me resulta absolutamente imposible aceptarla. Mis sentimientos lo impiden en todos los sentidos. ¿Es que puedo hablar más claro? No me considere usted una dama elegante que pretende fastidiarlo, sino una criatura racional que dice la verdad de todo corazón. «Es usted encantadora de cualquier manera», exclamó él con aire de torpe galantería. «Y estoy convencido de que mis propuestas, una vez confirmadas por la autorización expresa de sus 2 excelentes progenitores, no podrán menos de resultar aceptables». Elizabeth no quiso dar respuesta al que persistía tanto en engañarse a sí mismo, y se retiró en silencio inmediatamente, decidida, si éste se empeñaba en considerar sus negativas repetidas como muestras halagüeñas de estímulo, en recurrir a su padre, cuya negativa se expresara de manera definitiva y cuya conducta, al menos, no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante.
Capítulo 20. El señor Collins no se quedó a solas mucho tiempo para meditar sobre su éxito amoroso, pues en cuanto la señora Bennet, que se había quedado rondando en el vestíbulo en espera del fin de la conferencia, vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba ante ella con paso rápido hacia la escalera, entró en el salón de desayunar y felicitó al señor Collins y se felicitó a sí misma con calor por la perspectiva feliz de establecer un parentesco más estrecho. El señor Collins recibió estas felicitaciones y las devolvió con el mismo gusto y procedió a referir los detalles particulares de la entrevista, con cuyo resultado confiaba en tener todos los motivos para estar satisfecho, pues la negativa constante que le había dado su prima debía de dimanar, como es natural, de su modestia tímida y de la verdadera delicadeza de su carácter. Sin embargo, esta información sobresaltó a la señora Bennet. También ella habría tenido mucho gusto en quedarse satisfecha, pensando que su hija habría pretendido animarlo, rehusando sus propuestas, pero no se atrevía a creerlo, y no pudo menos de decirlo así. «Pero ¿puede usted estar seguro, señor Collins, de que se hará entrar en razón a Lizzie?», añadió. «Hablaré de esto con ella ahora mismo. Es una niña muy terca y muy boba, y no sabe lo que le conviene, pero yo haré que se entere». «Perdone usted que la interrumpa, señora», exclamó el señor Collins, «pero si es verdad que es terca y boba, no sé si sería en conjunto una esposa muy deseable para un hombre de mi situación que, como es natural, busca la felicidad en el estado matrimonial. Por lo tanto, si se empeña realmente en rechazar mis pretensiones, quizá fuera mejor no obligarla a aceptarme, porque si tiene tales defectos de carácter, no podría aportar gran cosa a mi felicidad». «Me entiende usted mal, señor mío», dijo la señora Bennet alarmada. «Lizzie solo es terca en cuestiones como esta. En todo lo demás tiene tan buen carácter como la mejor niña del mundo. Voy a hablar ahora mismo con el señor Bennet, y estoy segura de que arreglaremos esto con ella muy pronto». No le dio tiempo de responder, y corriendo al instante hacia su marido, dijo en voz alta al entrar en la biblioteca: «Oh, señor Bennet, te necesitamos ahora mismo. Esto es un alboroto. Debes venir y hacer que Lizzie se case con el señor Collins, pues ella jura que no lo quiere, y si no te das prisa, será él el que cambie de opinión, y no la quiero a ella». Cuando entró, el señor Bennet levantó los ojos del libro y se los clavó en la cara con una despreocupación tranquila que no se modificó en absoluto con las palabras de su esposa. «No tengo el gusto de entenderte», dijo cuando hubo terminado ella de hablar. «¿De qué estás hablando?» «Del señor Collins y Lizzie. Lizzie dice que no quiere al señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no quiere a Lizzie. ¿Y qué debo hacer yo al respecto? Parece que la cosa tiene muy mal arreglo. Habla tú con Lizzie, dile que te empeñas en que se case con él. Que la llamen. Le daré mi opinión», dijo el señor Bennet. La señora Bennet tocó la campanilla y se hizo llamar a la señorita Elizabeth a la biblioteca. «Ven aquí, niña», exclamó su padre al verla aparecer. «Te he mandado llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una propuesta de matrimonio. ¿Es verdad?». Elizabeth respondió que sí. «Muy bien. ¿Y has rechazado tú esta propuesta de matrimonio?». «Sí, señor». «Muy bien. Vamos al caso. Tu madre se empeña en que la aceptes. ¿No es así, señora Bennet?». «Sí. Si no, no quiero volver a verla más». «Te encuentras ante una triste alternativa, Elizabeth», dijo el señor Bennet. «A partir de este día, deberás ser una extraña para uno de tus progenitores. Si no te casas con el señor Collins, tu madre no querrá volver a verte. Y si te casas con él, seré yo el que no querré volver a verte».
Elizabeth no pudo menos de sonreír al oír tal conclusión después de tal comienzo. Pero la señora Bennet, que estaba convencida de que su marido veía el asunto de la misma manera que ella, se llevó una gran desilusión. «¿Qué quieres decir con esto, señor Bennet? Me prometiste que te empeñarías en que se casase con él». «Querida», respondió su marido, «he de pedirte 2 favores pequeños. En primer lugar, que me permitas servirme en esta ocasión con libertad de mi entendimiento. Y en segundo lugar, de mi habitación. Me gustaría quedarme solo en la biblioteca lo antes posible». Sin embargo, a pesar de lo que la había desilusionado su marido, la señora Bennet no se rindió todavía. Habló con Elizabeth una y otra vez, exhortándola y amenazándola alternativamente. Intentó ganarse a Jane a su favor, pero Jane se negó a intervenir con toda la dulzura posible. Y Elizabeth respondía a sus ataques, unas veces con verdadero ardor y otras con alegría juguetona. No obstante, aunque variaban sus modos, no variaba nunca su determinación. El señor Collins, mientras tanto, meditaba a solas sobre lo que había pasado. Albergaba demasiado buen concepto de sí mismo como para comprender qué motivos podía tener su prima para rechazarlo. Y aunque estaba dolido en su orgullo, no sufría de ninguna otra manera. Su afecto hacia Elizabeth era completamente imaginario, y la posibilidad de que ésta mereciera los reproches de su madre le impedía sentir ningún pesar. Mientras la familia estaba sumida en esta confusión, llegó Charlotte Lucas para pasar el día con ellos. La recibió en el vestíbulo Lydia, quien corrió hacia ella y exclamó en un medio susurro: «¡Cuánto me alegro que hayas venido! Con lo que nos estamos divirtiendo. ¿A que no sabes lo que ha pasado esta mañana? El señor Collins ha pedido la mano de Lizzie y ella no lo quiere». Apenas había tenido tiempo de responder Charlotte cuando se unió a ellas Kitty, que venía a contar la misma noticia. Y en cuanto entraron en el salón de desayunar, donde estaba sola la señora Bennet, ésta empezó también a hablar del asunto, solicitando la compasión de la señorita Lucas y suplicando a ésta que convenciera a su amiga Lizzie de que acatara los deseos de toda la familia. «Se lo suplico, querida señorita Lucas», añadió con tono melancólico, «pues nadie está de mi parte, nadie se pone a mi lado, me están tratando con crueldad, nadie se compadece de mis pobres nervios». La entrada de Jane y Elizabeth dispensó a Charlotte de responder. «Sí, aquí llega», siguió diciendo la señora Bennet, «como si tal cosa, y sin que le importemos más que si estuviésemos en York, con tal de salirse con la suya. Pero le digo a usted, señorita Lizzie, que si se le mete en la cabeza rechazar de esta manera todas las propuestas de matrimonio, no encontrará nunca marido, y a fe que no sé quién habrá de mantenerla a usted tras la muerte de su padre. Yo no podré mantenerla, se lo advierto. A partir de hoy, hemos terminado usted y yo. Ya sabe que le dije en la biblioteca que no volvería a hablar con usted, y verá que sé cumplir mi palabra. No me gusta hablar con hijas desobedientes, y la verdad es que tampoco me gusta hablar con nadie. Las personas que sufrimos tanto de trastornos nerviosos no podemos tener gran inclinación a hablar. Nadie sabe lo que sufro, pero siempre es así. La gente no se apiada nunca de los que no se quejan». Sus hijas escucharon esta efusión en silencio, sabedoras de que cualquier intento de razonar con ella o tranquilizarla no serviría más que para aumentar su irritación. Siguió hablando, por tanto, sin interrupción por parte de ninguna, hasta que se reunió con ellas el señor Collins, quien entró en la sala con un aire más pomposo de lo habitual. La señora Bennet, al verlo, dijo a las muchachas: «Ahora les pido, e insisto en ello, que todas guarden silencio
y nos dejen al señor Collins y a mí conversar un poco juntos». Elizabeth salió de la sala discretamente, seguida de Jane y Kitty, pero Lydia siguió en su puesto, decidida a enterarse de todo lo que pudiera. Y Charlotte, detenida al principio por la cortesía del señor Collins, que le preguntó con gran minuciosidad por ella y por toda su familia, y después por un poco de curiosidad, se conformó con acercarse a la ventana y hacer como que no oía. La señora Bennet abrió la conversación propuesta diciendo con voz lastimera: «Oh, señor Collins». «Mi querida señora», respondió él, «guardemos silencio para siempre sobre este punto. Nada más lejos de mi ánimo», siguió diciendo acto seguido con una voz que indicaba su disgusto, «que tomara mal la conducta de su hija. Todos tenemos el deber de resignarnos a los males inevitables. Y cuanto más tiene este deber un joven que ha gozado, como yo, de la fortuna de adelantar en la vida a una edad temprana, y confío en tener resignación. Quizá no menos por experimentar algunas dudas sobre mi felicidad real, en el caso de que mi hermosa prima me hubiera hecho el honor de otorgarme su mano, pues muchas veces he observado que la resignación no es nunca tan perfecta como cuando el bien que se ha negado empieza a perder algún valor a nuestros ojos. Confío en que no considere usted que estoy manifestando falta de respeto a su familia, mi querida señora, retirando de este modo mis pretensiones al favor de su hija sin haber tenido la atención de solicitar al señor Bennet y a usted que hagan valer su autoridad en mi nombre. Me temo que se pueda reprender mi conducta por haber aceptado el rechazo de labios de su hija en vez de los de usted, pero todos estamos sujetos a error. Es seguro que he obrado con buena intención en todo este asunto. Mi propósito ha sido hacerme con una compañera amable para mí, prestando la debida consideración al bien de toda su familia y, si mis modos han sido reprensibles en absoluto, solicito licencia para pedir disculpas». Capítulo 21. Ya casi había concluido el debate acerca de la propuesta del señor Collins, y a Elizabeth solo le quedaba padecer los sentimientos incómodos que eran su consecuencia necesaria y alguna alusión malhumorada que le hacía su madre de vez en cuando. En cuanto al caballero mismo, no expresaba sus propios sentimientos con muestra de vergüenza ni de abatimiento, ni procurando evitar a Elizabeth, sino con una rigidez de modales y un silencio resentido. Apenas le dirigía la palabra y trasladó durante el resto del día las atenciones asiduas que le había dedicado con tanta intención a la señorita Lucas, cuya urbanidad, al escucharlo, sirvió de alivio oportuno a todos, y sobre todo a su amiga. Al día siguiente no se mitigó el mal humor de la señora Bennet ni su mala salud. El señor Collins también se encontraba en el mismo estado de orgullo airado. Elizabeth había confiado en que su resentimiento pudiera hacerle acortar su visita, pero no dio muestras de haber afectado en lo más mínimo sus planes. Había pensado marcharse el sábado desde el principio y hasta el sábado se quedaría. Después del desayuno, las muchachas fueron caminando hasta Meryton para preguntar si había vuelto el señor Wickham y para quejarse de su ausencia del baile de Netherfield. Él se unió a ellas en cuanto entraron en el pueblo y las acompañó hasta la casa de su tía, donde habló por extenso de cuánto había sentido y cuánto lamentaba haber estado ausente. No obstante, reconoció voluntariamente a Elizabeth que él mismo había buscado, en efecto, la necesidad de su ausencia,
Al irse acercando la fecha, dijo él, me pareció que era mejor no ver al señor Darcy que estar en la misma sala que él, en una misma reunión, durante tantas horas. Podría resultarme insoportable, y que podrían producirse escenas que fuesen desagradables no solo para mí. Ella celebró mucho su indulgencia, y tuvieron tiempo de comentarla a fondo y de alabarse mutuamente con gran cortesía, pues Wickham y otro oficial las acompañaron a pie hasta Longbourn, y durante el paseo, Wickham dedicó su atención especialmente a Elizabeth. Ella celebró mucho su indulgencia, y tuvieron tiempo de comentarla a fondo y de alabarse mutuamente con gran cortesía, pues Wickham y otro oficial las acompañaron a pie hasta Longbourn, y durante el paseo, Wickham dedicó su atención especialmente a Elizabeth. El que él las acompañara fue una doble ventaja. Ella sintió el cumplido que se le hacía y sirvió de ocasión muy aceptable para presentárselo a su padre y a su madre. Poco después de su regreso, la señorita Bennet mayor recibió una carta. Venía de Netherfield. El sobre contenía una hoja de papel pequeña, elegante, con filigrana en relieve, bien cubierta de letra hermosa y suelta de señora. Y Elizabeth vio que a su hermana le cambiaba el semblante al leerla y observó que prestaba una atención especial a ciertos pasajes. Jane no tardó en recuperarse y tras guardar la carta procuró intervenir en la conversación general con su alegría habitual. Pero Elizabeth advirtió en ella una inquietud que hasta la hizo apartar su atención de Wickham. Y apenas se habían despedido éste y su compañero cuando Jane la invitó a seguirla al piso de arriba con una mirada. Una vez hubieron llegado a su cuarto, Jane sacó la carta y dijo: «Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido mucho. Todos se han marchado de Netherfield a estas horas y van camino de la capital, sin intención de volver. Oye lo que dice». Leyó entonces en voz alta el primer párrafo, que contenía la información de que acababan de tomar la decisión de irse inmediatamente a la capital, siguiendo a su hermano, y que pensaban comer en la calle Grosvenor, donde tenía casa el señor Hurst. El párrafo siguiente decía así: «No voy a fingir que echaré de menos nada de lo que dejo en Hertfordshire, salvo tu compañía, querida amiga. Pero espero volver a disfrutar en algún tiempo futuro de una renovación del trato delicioso que hemos mantenido, y hasta entonces podremos aliviar el dolor de la separación con una correspondencia muy frecuente y sin reservas. Así lo espero de ti». Elizabeth escuchó estas expresiones altisonantes con la insensibilidad que le daba su desconfianza. Y aunque la sorprendía el modo repentino en que se habían marchado, en realidad no vio en ello nada que lamentar. No era de suponer que su ausencia de Netherfield impidiera que estuviera allí el señor Bingley. Y en cuanto a la pérdida del trato con ellas, estaba convencida de que Jane dejaría de valorarlo a cambio de disfrutar del de él. «Es una desventura que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se marcharan de la comarca», dijo tras una breve pausa. «Pero no podemos esperar que la época de felicidad futura que espera la señorita Bingley llegue antes de lo que ella se imagina, y que renovarán el trato delicioso que han conocido como amigas con mayor satisfacción todavía en calidad de cuñadas. ¿No serán ellas las que obliguen a quedarse en Londres al señor Bingley? Caroline dice claramente que ninguno del grupo volverá a Hertfordshire este invierno. Te lo leeré. Cuando mi hermano nos dejó ayer, pensaba que el asunto que lo llevaba a Londres podría quedar resuelto en 3 o 4 días. Pero como nosotras estamos seguras de que no puede ser así, y convencidas al mismo tiempo de que cuando Charles llegue a la capital no tendrá prisa en volver a dejarla,
hemos tomado la determinación de ir a reunirnos con él allí para que no se vea obligado a pasarse las horas libres en un incómodo hotel. Muchas conocidas mías ya están allí para pasar el invierno. Ojalá tuviera noticias, mi querida amiga, de que tú te proponías sumarte a ellas, pero no cuento con ello. Albergo la esperanza más sincera de que tus navidades en Hertfordshire estén llenas de los regocijos que suelen traer esas fiestas, y de que tus galanes sean tan numerosos que te impidan lamentar la pérdida de los 3 de los que vamos a privarte. Esto deja claro que él ya no vuelve en este invierno, añadió Jane. Lo único que deja claro es que la señorita Bingley no cree que vaya a venir, dijo Elizabeth. ¿Por qué lo crees así? Eso dependerá de él. Él manda en sí mismo, pero no lo sabes todo. Voy a leerte el pasaje que me ha hecho especial daño. A ti no te oculto nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y a decir verdad, nosotros casi tenemos la misma impaciencia por verla. Francamente, no creo que Georgiana Darcy tenga igual en belleza, elegancia y formación. Y el afecto que nos inspira a Louisa y a mí aumenta y se vuelve más interesante todavía por la esperanza que nos atrevemos a abrigar de que sea pronto nuestra cuñada. No sé si te he comentado alguna vez mis sentimientos sobre este asunto, pero no quiero marcharme de la comarca sin confiártelos, y espero que no los consideres irracionales. Mi hermano ya la admira en grado sumo. Ahora tendrá ocasiones más frecuentes de verla con mucha intimidad. Todos los parientes de ella desean el vínculo tanto como los de él. Y creo que no me engaña la parcialidad de hermana cuando digo que Charles es muy capaz de ganarse el corazón de cualquier mujer. ¿Acaso, mi querida Jane, extiendo todas estas circunstancias a favor de la unión y ninguna en contra? ¿Me equivoco al albergar la esperanza de un hecho que hará felices a tantos? ¿Qué te parece este párrafo, mi querida Lizzie?, dijo Jane cuando terminó de leerlo. ¿Acaso no está bastante claro? No declara manifiestamente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su cuñada, que está completamente convencida de la indiferencia de su hermano y que, si es que sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, desea prevenirme con la mejor intención? ¿Es posible entenderlo de alguna otra manera? Sí que es posible, respondió Elizabeth, pues yo lo entiendo de una manera completamente distinta. ¿Quieres oírla? De muy buena gana. La oirás en muy pocas palabras. La señorita Bingley ha advertido que su hermano está enamorado de ti y quiere que se case con la señorita Darcy. Se va tras él a la capital con la esperanza de mantenerlo allí e intenta convencerte a ti de que a él no le importas. Jane sacudió la cabeza. En verdad, Jane, debes creerme. Nadie que los haya visto juntos podría dudar su afecto. Estoy segura de que la señorita Bingley no puede tener duda al respecto. No es tan ingenua. Si hubiera visto la mitad de amor hacia ella por parte del señor Darcy, ya habría encargado su traje de novia. Pero he aquí el caso. No somos lo bastante ricos ni importantes para ellos. Y ella está tanto más deseosa de que su hermano se case con la señorita Darcy por pensar que cuando ya se haya establecido un enlace con la familia, a ella le costará menos trabajo conseguir un segundo. El plan tiene algo de ingenio, sin duda, y yo diría que tendría éxito si no estuviera de por medio la señorita de Bourgh. Pero, querida Jane, no es posible que, porque la señorita Bingley te diga que su hermano admira mucho a la señorita Darcy, tú te imagines en serio que éste es consciente en menor grado de tus méritos que cuando se despidió de ti el martes, ni que ella será capaz de persuadirlo de que, en lugar de estar enamorado de ti, está muy enamorado de la amiga de ella.
Si tú y yo tuviéramos el mismo concepto de la señorita Bingley, repuso Jane, podrías tranquilizarme mucho al presentarme así todo esto. Pero yo sé que partes de una base poco firme. Caroline es incapaz de engañar a nadie voluntariamente, y lo único que puedo esperar en este caso es que se esté engañando a sí misma. Eso es, dijo Elizabeth. No podrías haber propuesto una idea más afortunada, ya que no quieres consolarte con las mías. Cree que se engaña, sin dudarlo. Tú ya has cumplido con ella, y no debes preocuparte más. Pero, querida hermana, añadió Jane, ¿acaso puedo ser feliz, aun suponiendo lo mejor, aceptando a un hombre cuyas hermanas y amigos desean todos que se case con otra? Eso lo debes decidir tú misma, dijo Elizabeth. Y si, tras una reflexión madura, llegas a la conclusión de que el disgusto de molestar a sus dos hermanas pesa más que la felicidad de ser su esposa, te recomiendo encarecidamente que lo rechaces. ¿Cómo puedes hablar así?, dijo Jane con una tenue sonrisa. Has de saber que aunque la desaprobación de ellas me dolería enormemente, no podría dudar en casarme con él. No te creí capaz de hacerlo, Jane. Y siendo así, no puedo considerar tu situación con mucha piedad por mi parte. Pero si ya no vuelve más en todo este invierno, dijo Jane, ¿no tendré ocasión de elegir? En 6 meses pueden pasar 1000 cosas. Elizabeth trató con el máximo desdén la idea de que no regresara más. Le parecía que no era más que un reflejo de los deseos interesados de Caroline, y no se figuraba ni por un instante que esos deseos, por muy hábil o abiertamente que se expresaran, pudieran influir en un joven tan independiente en absoluto de todo el mundo. Describió a su hermana sus impresiones sobre la cuestión con toda la energía que pudo, y pronto tuvo el placer de advertir el efecto feliz que le causaba. Jane no estaba descorazonada y la fue llevando poco a poco a tener esperanza, aunque la desconfianza del afecto superaba a veces esa esperanza de que Bingley regresaría pronto a Netherfield y colmaría todos los deseos de su corazón. Acordaron que solo darían a conocer a la señora Bennet la marcha de la familia, sin alarmarla por la conducta del caballero. Pero hasta esta noticia le produjo bastante inquietud, y deploró como una enorme desventura que las señoras tuvieran que marcharse precisamente cuando empezaban a intimar tanto con ellas. Después de lamentarlo por extenso, tuvo, no obstante, el consuelo de que el señor Bingley volvería pronto, y pronto comería en Longbourn, y concluyó diciendo con tranquilidad que, aunque solo le había invitado a comer en familia, ella se encargaría de que se sirvieran 2 platos.